Carlitos, él es uno de los mayores conocedores del tema normativo a nivel de la EPS y del sector financiero popular y solidario. Trabajó directamente en la construcción de la LOEPS en su momento, del reglamento de la LOEPS, y ha estado muy activo siempre en este tema normativo específicamente del sector económico y financiero popular y solidario. Tenemos a Marín Bautista, quien es gerente general de la Caja Central Financop, que también va a conversar al respecto de los temas de esta presentación. Y teníamos a Juan Carlos Urgilés, ¿sí? Él ya nos había confirmado, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, y justamente nos comentan hace pocos minutos, poquísimos minutos, que Juan Carlos tuvo una calamidad doméstica de última hora, está yendo al hospital, tuvo alguna cosa bien complicada y le va a reemplazar para hablar en nombre de la cooperativa. Me parecía importante que tengamos una persona que represente las cooperativas y específicamente la Jarena Suayo, segunda cooperativa más grande del país, pues con las características que tiene la institución, nos va a representar Marcela Pazán. ¿Sí? Ella es directora territorial norte de la cooperativa. ¿Sí? Entonces, trabaja mucho, ha sido también alumna de nuestra maestría, es graduada, pero ella va a representar y va a ser la voz de la cooperativa Jardín Azuayo en este evento. ¿Sí? Entonces, voy a dar lectura, vamos a comenzar con Carlos Naranjo, luego iremos con Marcela y finalizaremos y básicamente con Marín. En ese orden trabajaremos. Antes de comenzar, pues voy a dar una breve, dar el paso a mi tocayo Carlos, voy a dar una breve descripción de su hoja de vida. Carlos Naranjo Mena es abogado, magíster en Economía Social y Solidaria del IAM, autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales, coautor de Derecho Cooperativo Latinoamericano, editorial Juruá, Curitiba, Brasil, 2018, autor del Manual de Procedimiento Parlamentario, miembro del equipo de elaboración de la Ley Orgánica de la EPS y su reglamento general, básicamente de la ley que rige las cooperativas y el sector en general, financiero y económico, popular y solidario, consultor del proyecto de reformas a la LOEPS, ex intendente nacional, intendente zonal y asesor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, asesor de cooperativas durante los últimos 52 años, docente de la maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias de nuestra universidad, ex docente del IAM, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo Mutual y de la Economía Social y Solidaria, asistente y ponente en varios congresos, seminarios y eventos sobre economía social, solidaria a nivel nacional e internacional. Tenemos un lujo de tenerlo a Carlos como nuestro docente y en este momento como nuestro panelista que nos va a explicar claramente pues estas implicaciones de la ley orgánica, ¿sí? En el sector económico y financiero popular y solidario. Muchísimas gracias por esta presentación. Contigo la palabra, querido Carlos. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, mi querido Carlitos. Listo, gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias, tantos elogios inmerecidos, mi querido Carlos. Bienvenidos a todos los compañeros que están participando en este evento, que están asistiendo, que están convirtiéndose en contertulios de estos servidores que hemos sido invitados como panelistas esta noche. El objetivo es transmitir las ideas, transmitir lo que pensamos, transmitir lo que sentimos. No sé si puedo compartir pantalla directamente ya. Sí, Doc, por favor. Sí, puede hacerlo. ¿Se está compartiendo ahí? Todavía no, Carlos. Y pues ya debería. Ahora sí. Sí, está comenzando. Listo. Le ponemos en presentación, nada más, por favor, para que se pueda compartir la pantalla completa. Abajo en el icono de presentación. Excelente. Muchísimas gracias. Estamos listos, ¿no? Ujú. Bien. La materia, por así decirlo, de esta noche, mis queridos contertulios, parte de esta bendita disposición transitoria, la 11ª, de la ley, le cambiada de nombre incluso, la ley llegó con un nombre
al interior de la Asamblea fue redenominada. Bien, de la integridad pública. Lo importante es que esta disposición transitoria, que es la que ha causado tremendo alboroto en el sector cooperativo, dice que previo el desarrollo de los análisis de interconexión y riesgo sistémico, condicionante. Primeramente, hay que analizar el riesgo sistémico. En el término de 90 días, hablamos de término, no hablamos de plazo. Entonces estará aproximadamente en 120 días, esto es 4 meses. A partir de la posesión de los miembros que van a ser designados, tomará un mes. Entonces estamos hablando de 5 meses que tendrán para dictar. Ojo, aquí viene el primer golpe. La Junta de Política emitirá las regulaciones para identificar las cooperativas, para identificar. Ojo, no dice el procedimiento, el cómo, no. Solamente se identifica cuáles, no dice el cómo, insisto. Las cooperativas que con la finalidad de proteger paja, los ahorros y aportes deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado. Este es el kit. Deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. Tremendamente difícil. Pienso personalmente que es inconstitucional por lo siguiente. Viola el derecho a la libre empresa. La Constitución consagra la libertad de asociación, la libertad de empresa de emprender económicamente, consagra la libertad de contratación. ¿Por qué digo que consagra que es inconstitucional o porque viola la garantía constitucional de libertad de contratación, compañeros? Porque está obligando a que se transformen en sociedades anónimas. Ojo, la sociedad anónima es una compañía. Su constitución se regula por la ley y su funcionamiento por la ley de compañías. Y la ley de compañías en su artículo 1 define a la compañía como un contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales. No son personas las que se unen, los capitales, ¿ok? Para emprender en una actividad económica y distribuirse sus utilidades. Clarísimo. ¿Hay un objetivo de lucro? Lícito, por supuesto que sí, perfectamente lícito, totalmente legal, pero bien diferente a la cooperativa. Entonces, se viola la libertad de contratación porque en este caso se está obligando a que los cooperativistas, al constituirse en sociedad anónima, firmen un contrato de constitución de la compañía sociedad anónima, ¿ok? Viola el derecho de participación ciudadana de lo que se conoce, nadie participó, ninguna organización cooperativa participó en la socialización al interior de la Comisión Legislativa Permanente que analizó este proyecto de ley cuando llegó como proyecto. Y aquí hay una cosa que es bueno hacerlas notar, mis queridos contertulios, y es que en el proyecto original de la Presidencia de la República no estuvo incluido nada relacionado con la transformación obligatoria de las cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas. No estuvo nada relacionado con aquello, ¿ok? Y, perdónenme, ando aquí. Entonces, no hubo posibilidad de participar porque simplemente no existía. Es más, en el informe de primer debate, perdón, el informe para el primer debate, esto es cuando ya se hizo la socialización, tampoco aparece esa disposición transitoria. Esa disposición transitoria aparece en el ínterin que se da entre la aprobación en primer debate y la realización del segundo debate. De modo que aparece recién en el informe para segundo debate. La gran interrogante es, ¿quién la propuso en ese interinazgo sin que los interesados, la parte afectada, conozca y se afecte, como que se ha dicho, su garantía constitucional de participación ciudadana?
Otra norma constitucional que en mi opinión está siendo violada por esta disposición transitoria es la motivación. La Constitución consagra que todos los actos del poder público, y la función legislativa es un poder público, deben estar debidamente motivados. Y si leemos el proyecto de ley que llega de la Presidencia de la República, en las motivaciones ni siquiera menciona a las cooperativas de ahorro y crédito, ni al sector popular y solidario. Y si leemos también los considerandos de la norma, de la ley ya aprobada por la Asamblea Nacional, que los considerandos son precisamente la motivación, tampoco existe absolutamente ninguna referencia a las cooperativas que justifique la disposición transitoria. Me atrevo a decir, mis queridos compañeros cooperativistas, que esta norma, al fin y al cabo, hablando en términos criollos, entró por la ventana. En mi opinión, mi modesto criterio, también se viola el derecho a la propiedad. La Constitución de la República consagra las formas de propiedad y dice que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada, comunitaria, cooperativa. Y si el Estado garantiza el derecho a la propiedad cooperativa, ¿por qué el Estado obliga a que se transforme en sociedad anónima, donde es otra forma totalmente distinta de propiedad? Ya no es propiedad cooperativa, es propiedad privada. Y si mi voluntad es acogerme o ejercer mi derecho a practicar la propiedad cooperativa, ¿por qué se rompe la Constitución obligándome a adquirir una forma de propiedad privada que no es mi voluntad? Finalmente, acusa también, en mi opinión, inconstitucionalidad porque se viola el mismo trámite constitucional previsto para la ley o el trámite para aprobación de las leyes previsto en la Constitución. Viola esta normativa. ¿Por qué? Porque no hubo la socialización, porque no existe la motivación, ¿okay? Porque no se conoció absolutamente nada entre el primero y segundo debate. En definitiva, también se viola. Además, la norma legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa consagra con claridad meridiana que las leyes deberán estar debidamente motivadas y los proyectos deberán precisar los artículos o leyes que se modifican o se reforman o se derogan. Y eso no ocurre con esta disposición transitoria, es decir, no ocurre con esta ley. Con primera punta, entonces, la consideramos inconstitucional. Segundo, la considero, desde mi punto de vista, insisto humildemente, la considero ilegal. ¿Por qué? Porque es contradictoria. Es contradictoria con el Código Orgánico Monetario. Lamentablemente no veo cómo manejarlo desde aquí para acceder a una normita que tengo. Pero bueno, les comento de todas maneras, tendrán que creerme. Y si no, pues mis queridos compañeros, revisen el Código Monetario. ¿Qué dice? El Código Monetario, entre los primeros artículos, cuando habla del objeto y habla de los principios, dice fortalecer la economía popular y solidaria. Dice promover la prevalencia de las personas sobre el capital. Está en el mismo Código Monetario. Pero es totalmente contradictorio, pues, que venga una disposición transitoria contraria al Código Monetario y en lugar de promover, proteger, amparar, difundir, qué sé yo, la economía popular y solidaria, y en lugar de fomentar, como dice la norma del Código Monetario, propender a un Estado, a una economía social y solidaria. En lugar de todo aquello que menciona de las personas sobre el capital, está haciendo la transitoria totalmente lo contrario, violación al Código Monetario. Y más allá de eso, tiene más cola. No es solamente en eso. Vamos a ver más adelante dónde también va a haber choques, ¿ok? Es incompleta. No solo es ilegal, ¿por qué? Porque es contradictoria, porque es incompleta. Una ley debe venir por su propia estructura evidentemente completa. ¿Por qué es incompleta esta norma transitoria? Ya lo dije hace unos minutos. Porque señala simplemente, por eso decía la atención a esto, señala simplemente o determina que la Junta
desarrollará el mecanismo para identificar cuáles cooperativas se transforman a sociedades anónimas. Pero no dice el procedimiento. No dice el procedimiento. Con un añadido que se me está escapando. Hay otra contradicción tremenda. Para ser exactos, es decir, lo recuerdo de memoria, el artículo 175 del Código Monetario y Financiero dice que la conversión es posible. Ciertamente que es posible la conversión. Pero ojo, dice entre instituciones financieras del mismo sector. Del mismo sector. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente las cooperativas podrían transformarse en mutualistas o en cajas de ahorro o viceversa. Pero aquí se está obligando a que se transformen en sociedades anónimas que no son del mismo sector, porque las cooperativas son del sector financiero popular y solidario y las sociedades anónimas son del sector financiero privado. Se viola esta norma del Código Monetario también, ¿ok? Es incompleta, ya lo dije hace unos minutos, porque no determina el procedimiento, no determina el cómo, no determina, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los fondos de reserva? Con el fondo irrepartible de reserva, el patrimonio que tienen las cooperativas. ¿Qué va a pasar cuando habrán socios que dirán, yo no quiero ser accionista de un banco, yo quiero ser socio de una cooperativa, porque eso es lo que me gusta? ¿Qué pasará? Ese patrimonio, ese fondo irrepartible de reserva, lo crearon los socios de la cooperativa y pasará a ser propietario de los accionistas del banco, con el riesgo, además con el riesgo de que en meses más, meses menos, grandes capitales adquieran, compren esas acciones y caput, se adueñaron de la cooperativa transformada en banco. Allá puede ser el destino, el duro destino de estas cooperativas. ¿Ok? Decía entonces es incompleta la norma. Es ilegal por incompleta, porque no señala el procedimiento. ¿Ok? Y es ilegal también porque atenta al principio de legalidad. Ojo, el principio de legalidad es también una garantía constitucional que está atada a la reserva de ley. Hay ciertos temas que ameritan forzosamente el dictado de una ley. La doctrina manda que amerita, o sea, que existe reserva de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente se puede normar mediante ley, no mediante reglamento, menos todavía mediante resoluciones, en este caso de la Junta Monetaria. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que está determinando, y acabamos de ver, qué pasará con el fondo irrepartible de reserva, qué pasará con los socios que no quieran ser accionistas de los bancos, qué pasará en la operatividad misma de esta transformación. Va a generar varios problemas de carácter jurídico. ¿Y eso por qué? Porque no está siendo normado por ley. La doctrina manda que forzosamente por ley o reserva de ley existe sobre temas de libertad y propiedad, entre otros temas. Y aquí se está atentando a la libertad de empresa, a la libertad de asociación, a la libertad de ejercicio de actividad económica, a la libertad de contratación. Se está atentando a libertades. Se está atentando a la propiedad, ya lo dijimos hace unos minutos, ¿ok? De propiedad cooperativa me están obligando a propiedad privada. Entonces hay un elevado riesgo del principio de legalidad. ¿Y a dónde se está empujando? Voluntaria o involuntariamente el legislador está empujando a que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, nuevamente, como era antes, pues tenga que dictar normas que van a contravenir el mismo Código Monetario y Financiero y la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y las regulaciones no pueden modificar la ley. Ya tenemos experiencia con la Junta de Regulación Financiera. Ya tenemos experiencia desafortunada donde lo que está en la Constitución, la Junta dice, no, ya, en la Constitución dice, son parte del sector financiero popular y solidario los bancos comunales. La Constitución. La Junta de Regulación Monetaria dice, no son bancos desde ahora, son cajas comunales. Por favor, la Junta reforma la Constitución. Bien, la norma entonces es, la disposición transitoria es inconstitucional, es ilegal y es inejecutable, por lo que les mencionaba hace unos minutos. ¿Qué va a pasar con los derechos de los socios
¿Qué va a pasar con lo que ellos han aportado? Porque el socio aportó en muchísimos casos, yo diría un elevado porcentaje de casos, los socios que hicieron préstamos aportaron con el 3% que mande el Código Monetario para el Fondo Irrepartible de Reserva de la cooperativa. ¿Ok? Ese fondo fue creado por los socios. Y van a pasar a ser propietarios, ¿quiénes? Los accionistas de una sociedad anónima, de una empresa del sector privado. ¿A título de qué? Es una confiscación para entregar a los accionistas que, insisto, meses más, meses menos, irán comprando, comprando, comprando y ya tendremos nuevo banquero, gran capitalista. Bueno, ¿qué pasará, insisto, con el fondo de reserva, con el patrimonio? ¿No está más bien incurriéndose en un riesgo financiero mucho mayor? La norma dice para garantizar la estabilidad, no sé qué, financiera de las localidades, el riesgo sistémico y todo aquello. Pero parece que mayor riesgo hay en lo que está haciendo la disposición transitoria. Muchos compañeros cooperativistas dirán, a ver un ratito, están obligándoles a las cooperativas a transformarse en bancos. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué decimos esto que es inaplicable, inejecutable, ilegal, inconstitucional? Para profundizar un poco más, veamos cuáles son. Y ustedes, la inmensa mayoría de los que están presentes esta noche, conocen con absoluta seguridad las características que son tan especiales, tan sui generis de las cooperativas, que por eso es que resulta prácticamente, por decirlo menos, imposible el obligarles a transformarse en sociedad anónima. A lo mejor, qué sé yo, voluntariamente podría pensarse, pero siempre y cuando lo quieran todos los socios, pues. Bueno, en todo caso, compañeros queridos, todos conocemos las características de las cooperativas son únicas, son sui generis. Son sui generis. Tanto es así que tenemos el doctor Carlos Torres de Torres Lara, un cooperativista del Perú, que fue incluso canciller del gobierno de Fujimori. Él en uno de sus textos dice, las cooperativas tienen de la sociedad el funcionamiento empresarial y de la asociación el fin y el objeto social. Pero no son ni sociedad ni asociación, son simplemente cooperativas, una nueva forma empresarial que tiene sus propias características. La primera de ellas es la identidad. Solo en las cooperativas el socio o en la persona del socio se fusiona, se funde la condición de propietario, de trabajador, usuario de los servicios, de proveedor y de administrador de la empresa cooperativa. Solo en la cooperativa ocurre eso. Solo en la cooperativa existe la autogestión democrática. Los socios que son propietarios, usuarios, consumidores, autogestionan su propia empresa democráticamente. Ahí prevalece la persona, un socio, un voto. Todos lo conocemos. En la sociedad anónima, tanto tienes, tanto vales. ¿Cuántas acciones tienes? Tantos votos tienes. Hay ausencia de lucro en las cooperativas. Alguna vez escuchaba y con preocupación que algún contertulio conmigo decía, y es que estas cooperativas grandes que tienen 300,000, 600,000, 800,000 socios ya hacen lucro. No, es imposible, diría yo, económica, técnica y jurídicamente que una cooperativa haga lucro. Es imposible. ¿Por qué? ¿Qué es el lucro? Lucro es la ganancia obtenida a costa de un tercero, no socio, y que se reparte entre los socios o entre los dueños o propietarios de la empresa. Eso es lucro. El lucro aumenta mi capital. En las cooperativas eso no ocurre. Incluso cuando las cooperativas operan con terceros no socios, que de paso también no comparto, las cooperativas se crearon para servir a sus socios, para satisfacer las necesidades de sus socios. No deberían permitir operar con terceros. Pero en todo caso, más allá de eso, en el caso de que una cooperativa genere utilidades con terceros, esas sí ya son utilidades, no son excedentes, ojo. Esas utilidades, de acuerdo con las normas de la Ley de Economía Popular y Solidaria aprobadas hace más de un año, en mayo del 23, el 100% de esas utilidades va al Fondo Irrepartible de Reserva. Ya sabemos, el Fondo Irrepartible de Reserva no se distribuye entre los socios ni en caso de liquidación de la cooperativa. Entonces, ¿cómo puede haber lucro
Si ni cuando operan con terceros las cooperativas, las ganancias que obtienen en esas operaciones pueden repartirse entre ellos. No hay lucro. Y con el socio mismo no puede haber lucro, pues por favor. El socio es el dueño de la cooperativa y opera en la cooperativa. No puede lucrar consigo mismo. Nadie puede lucrar consigo mismo. No me voy a ganar a mí mismo, sería sacar de un bolsillo para poner el otro. Entonces es imposible, insisto, la ausencia de lucro en las cooperativas. Solo en las cooperativas las reservas son irrepartibles. Ya lo decía hace unos minutos. Ni en caso de liquidación siquiera. ¿Okay? Solo en las cooperativas la calidad de socio es intransferible e intransmisible. Usted puede vender los certificados de aportación a otro socio. Ojo, a otro socio. Las acciones de una compañía, de una sociedad anónima, usted las compra en la bolsa de valores. Y cuando compró pasa a ser accionista, copropietario, con dueño de la sociedad anónima, de la compañía. En las cooperativas no. Primero tiene que ingresar como socio, ser aceptado como socio por el Consejo de Administración, cumpliendo determinados requisitos para poder adquirir certificados de aportación. Entonces eso ocurre solo en las cooperativas, como solo las cooperativas están en una vinculación directa con la comunidad, porque uno de los principios cooperativos dice eso, compromiso con la comunidad, como característica, como principio que deben cumplir las cooperativas para mantener esa identidad. Y finalmente las cooperativas son reguladores de tasas y costos. Hoy son reguladores de las tasas de interés, pues. Las cooperativas regulan el mercado en ese sentido. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esta transitoria? ¿Por qué esta transitoria? La norma dice riesgo sistémico. Me pregunto, ¿será riesgo sistémico o será recomendación, entre comillas, recomendación? Se lee entre comillas, se lee recomendación, pero entre comillas dice imposición del Fondo Monetario Internacional. ¿Será o no será? Ojo, no lo digo yo. Lo dijo anteayer un caballero, por supuesto, goza de mi mayor respeto, representante de, creo que es de la Asociación de Bancos, algo, él lo dijo, en una entrevista en televisión lo dijo, está ahí, disponible para quien quiera escucharlo. Dijo, es una recomendación del Fondo Monetario Internacional que se disminuye esa suerte de que haya menor tolerancia legal con las cooperativas de recrédito. Esa menor tolerancia legal, no entiendo. Si pretenden dar las mismas normas que a los bancos, el Fondo Monetario está equivocado. Y no voy a hablar siquiera de que la Constitución dice disposiciones específicas, órganos de control específicos para cada sector financiero. No, no voy a hablar de eso. No, simplemente voy a hablar de una cuestión lógica, compañeros queridos. A entidades o a organizaciones desiguales no se les puede aplicar normas iguales. Así de sencillo. Y si las sociedades anónimas, los bancos, son organizaciones distintas que las cooperativas, son desiguales, no les pueden aplicar las mismas normas. Y eso está consagrado en la Constitución, pues. Entonces, ¿es eso? Insisto, tal riesgo sistémico o es cumplir una recomendación del Fondo Monetario Internacional. ¿Y a quiénes represento? ¿Qué intereses privilegia el Fondo Monetario Internacional? Todos los intereses que ustedes quieran de carácter privado, pero el Fondo Monetario Internacional no privilegiará nunca al pueblo organizado en cooperativas para autosatisfacer sus necesidades. Difícilmente defenderá el Fondo Monetario eso, ¿ok? Bien, esa es una posible causa de que origine esta disposición transitoria. Otra, con el mero hecho de dictar esta norma, compañeros, el Estado o el gobierno está admitiendo con claridad meridiana que la supervisión y el control están fallando. Están fallando. Y que no se me acuse que soy enemigo de la superintendencia, todo lo contrario. La SED le quiero muchísimo porque yo participé desde su comienzo en su construcción. Le tengo muchísimo cariño. Pero sí preocupa
Sí preocupa, insisto, esta suerte de reconocimiento, de admisión de parte del legislador o de parte del Estado, de que no funciona adecuadamente la supervisión y el control. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si funcionara, no hablarían de riesgo sistémico ni nada parecido, pues simplemente, ¿ok? Porque si funcionara, no habría necesidad de tantas liquidaciones como se dieron, 400 o más cooperativas liquidadas. Cuando pudieron haber simplemente diseñado mecanismos de control, como por ejemplo la supervisión auxiliar, una superintendencia muy querida, pero que, ¿cómo es posible que pierde juicios? Que lo que conozco son más de 50 juicios perdidos en acciones de protección constitucional. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplen con el debido proceso, con las normas jurídicas. ¿Right? En los últimos meses incluso la SEPS está declinando sus competencias. Conozco de casos en que son jueces ordinarios, juez de Ibarra, juez de, qué sé yo, de cualquier lado, que imponen a los dirigentes o imponen al gerente de la cooperativa en contra de la voluntad de los socios. Y la SEPS acepta eso. Conozco de la justicia indígena, por ejemplo, alguna cooperativa en que la justicia indígena dispone quiénes tienen que ser los vocales del Consejo de Administración y rechaza una elección de la cooperativa. Y la SEPS acepta eso. Está declinando su competencia y eso es tremendo. Pues. En eso termina, en riesgo sistémico y en que hay un el legislador le diga, tú no puedes, la superbanco sí, entonces te quito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la SEP ha emitido normas incluso ilegales. Hoy mismo tenemos un ejemplo pequeñito. Me parece que en agosto se dictó en la antigua, creo que incluso fue en la antigua administración, en la anterior administración, perdón, una norma de buen gobierno. En octubre se modificó esa norma de buen gobierno. En diciembre, la administración actual derogó esa norma de buen gobierno. Y entre otras perlas, por decirlo menos, puso una norma por la cual decía disposición transitoria. La norma derogada se mantendrá vigente por 120 días hasta que la nueva SEPS, digamos la SEPS, dicte la norma reemplazante, la norma que les instituya. Pero es una verdad de perogrullo. ¿Para qué mantiene vigente la norma que está derogando? Mejor dicte la nueva y le deroga y se acabó. Y de paso han pasado más de los 120 días y todavía no existe la norma. Entonces, mis queridos compañeros, si nuestra superintendencia, digo nuestra porque nosotros los cooperativistas la veníamos pidiendo desde hace 30 años, ¿ok? Y la creamos al fin y al cabo. Entonces, si nuestra superintendencia está fallando en el control, está fallando en la supervisión, hay que fortalecerla, pues. Hay que capacitar al personal. ¿Para qué? Para que a su vez el personal controle eficientemente a las cooperativas y éstas no incurran en riesgo sistémico, compañeros. Identidad cooperativa es otra cosa. ¿Por qué esta transitoria? Aquí vamos a hacernos una suerte de autocrítica, un examen de conciencia. ¿Hasta qué punto también los cooperativistas somos responsables, compañeros? ¿Por qué? Porque en las cooperativas grandes, sobre todo, que han crecido, diríamos, no diríamos exageradamente, el crecimiento de una cooperativa nunca será exagerado. Mientras más crezca, mejor, más fuerte, más poderosa, más solvente, más económicamente viable será. La cuestión está en que por más crezca y mientras más crezca, mayores esfuerzos debe hacerlos para mantener su identidad como cooperativa. Ese es el kit, esa es la clave. No crecer y mientras más crece, más se va pareciendo a una compañía, una sociedad anónima. Una cooperativa de crédito, mientras más crece, más se va pareciendo a un banco. No, ese no es. Debe mantener la identidad cooperativa. Ese es el verdadero cooperativismo. No debe priorizar lo financiero y lo funcional sobre lo social. La cooperativa es social. No debe acusar a veces estas cuestiones de burocratización dirigencial. Hay rotación en los dirigentes. El principio de la democracia demanda la alternabilidad también, mis queridos compañeros cooperativistas, insisto. Tal vez, espero no me acusen, pero estoy tratando de decir, insisto, lo que pienso y lo que siento y lo que veo. Y veo que hay una burocracia dirigencial en el cooperativismo, que no ha formado nuevos líderes, que no ha formado nuevos dirigentes.
Y si hacemos una revisión, veremos cómo van rotando las mismas personas en los mismos cargos. ¿Eso qué implica? ¿Qué quiere decir eso? Incumplimiento de los principios cooperativos. Se cumple el principio de la democracia. La democracia no es solamente elegir y ser elegidos. Y más todavía el incumplimiento cuando de cooperativas que se precian de tener 200,000, 300,000, 400,000 socios en las elecciones de representantes, los representantes llegan a adquirir esa condición con, qué sé yo, 1,000, 2,000, 3,000 votantes, 4,000 votantes. ¿Habrá verdadera democracia en eso? ¿Por qué no diseñar mecanismos que permitan una mayor participación por sucursal, por agencia, de modo que la gente, que el socio se comprometa, se identifique y se sienta dueño de la cooperativa, no cliente, no cliente? Alguna vez a mis estudiantes en la Andina les decía, yo desafío a algunos de ustedes, compañeros estudiantes, para que se paren en la puerta de una cooperativa de crédito del segmento 1 y a todos los socios que hacen una transacción les pregunten, hagan una encuesta, ¿cuántos le dan el nombre del presidente y gerente de la cooperativa? ¿Eh? ¿Es eso identidad del socio con la cooperativa? No. ¿Y a qué responde eso? A la falta de aplicación del otro principio, la regla de oro del cooperativismo: educación, formación e información. Un socio educado, capacitado en la gestión, ¿en qué es el cooperativismo? ¿Para qué sirve? Se va a sentir más propietario de la cooperativa. Un socio, debemos formar cooperativistas, ojo, y formar administradores, y formar técnicos. Hace muchos años atrás, en mi primer articulito que escribí por ahí, decía justamente que uno de los pecados de la Alianza para el Progreso cuando introdujo el cooperativismo en el Ecuador, o fomentó mejor, no introdujo, fue precisamente que formó cooperativas, pero no formó cooperativistas. Y hace años atrás también me permití decir alguna vez en un evento que estamos importando banqueros a que administren las cooperativas. No, no. Ahí dije yo, más fácil es tecnificar a un cooperativista antes que cooperativizar a un técnico. Esto es lo que nos falta, integración. Miren, mis queridos compañeros, en el Código Orgánico Monetario está previsto el Consejo Consultivo. ¿Está funcionando? Y si está funcionando, discúlpeme, no conozco. Y si está funcionando, y menos conozco todavía que las cooperativas del sector financiero popular y solidario esté representado en ese Consejo Consultivo, como manda el mismo Código Orgánico Monetario. O como el Consejo Consultivo de la LOEPS también, como órgano del Comité Interinstitucional Rector de la Economía Popular y Solidaria. 14 años tiene ya la Ley de Economía Popular y Solidaria. 14 años que no se ha formado ese Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque no estamos integrados, compañeros. Porque no hay un interlocutor válido, un interlocutor único que aglutine a los sectores cooperativos, es hora de que se sienten en la misma mesa cooperativistas de transportes con agrícolas, con pesqueros y con ahorro y crédito, compañeros queridos. Celebremos como es debido el Año Internacional del Cooperativismo, integrándonos, cooperando, para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy, para que no corramos riesgos. Vuelvo a insistir, en mi opinión, mayor es el riesgo con esta norma transitoria, mayores son los riesgos con la a que se está induciendo con la disposición transitoria. Ya dije, violación del principio de la legalidad es un riesgo. Hay ese riesgo técnico operacional que lo mencionaba, el cómo van a hacer. No es tan fácil que se hace sociedad anónima, no. Hay un riesgo sistémico, más bien por la transformación, la incertidumbre que va a generar. Y en fin, pues compañeros, hay un riesgo total de supervivencia del sector, pues. Estimado Carlos, Hagamos, por favor, estoy por terminar. para terminar, sí, gracias. Ya, si me robo los minutos, quitamos las preguntas ya. Bueno, veamos las cooperativas como un medio, no como un fin. Compañeros, les comento brevemente. He revisado la legislación cooperativa comparada. Ya. La ley de marco de cooperativas de América Latina, la ley argentina, la ley colombiana, la ley de Puerto Rico, la ley de Uruguay, la ley de Bolivia, prohíben expresamente
la transformación de cooperativas en sociedades anónimas. ¿Ok? La ley de Perú, la ley de Chile lo permiten, pero ojo, permiten esa transformación, pero el fondo irrepartible de reserva va al organismo cúpula de integración cooperativa. En nuestro caso sería la Federación de Cooperativas. Eso está en la tendencia a nivel de legislación latinoamericana. Entonces, convengamos en que necesitamos cambios en el control y la supervisión, hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo, hay que capacitar a los compañeros servidores públicos de la superintendencia, hay que capacitarlos, hay que insistir en el balance social. La CEPS tiene entre sus atribuciones del artículo 147 vigilar, supervisar el cumplimiento de los principios doctrinarios por parte de las cooperativas. Que lo cumpla, que lo cumpla, que se apliquen las reformas a la ley de economía del 2023. En definitiva, compañeros queridos, créanme, esto es tan difícil, tan difícil. He estado pensando, he dicho, a ver, si un equipo de fútbol funciona mal, marcha mal en el campeonato de fútbol, ¿ok? Se cambia el director técnico, se cambian los jugadores, se cambian los dirigentes, se cambia el sistema de juego, pero no se le convierte, no se le transforma en equipo de vóley, ¿verdad? Entonces, mis queridos compañeros, educación, formación, información. El objetivo debe ser cooperativistas, no solo hacer cooperativas, si queremos la supervivencia del sector, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Carlos Naranjo sobre los aspectos y detalles normativos de esta ley que afecta potentemente al sector, tal cual como lo menciona el doctor Naranjo. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente panelista, es Marcela Pazán de la cooperativa Jarina Suayo, voy a hacer una cortísima, 2 minutos, no me demoro más de 2 minutos, tomando la gentileza de los panelistas y de los asistentes, una cortísima presentación, que estamos en un evento de la Universidad Andina Simón Bolívar, de lo que es el programa de posgrado que está vinculado con el sector económico y financiero popular y solidario y que estamos en época de inscripciones. Básicamente nosotros ofrecemos en esta universidad la maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias. Este es un programa básicamente que aborda, ¿no?, a la economía popular y solidaria en su totalidad, desde la parte productiva como la parte también financiera. ¿Sí? Tenemos docentes que parten desde la teoría, que parten desde la experiencia también, y nosotros abordamos a la EPS desde la parte financiera, como ya lo mencioné, el ámbito normativo, donde Carlos es uno de nuestros profesores, también la parte teórica epistemológica de la EPS y también desde algunos aspectos gerenciales. Es una maestría consolidada en el sector, ya tiene 5 años, vamos al sexto año de vida de la maestría, hemos graduado a 7 promociones. Hemos tenido alumnos de todo el país, de la costa, de la sierra, del oriente, de diferentes provincias, de diferentes cargos, desde personal operativo, de cooperativas o de instituciones del sector productivo, asociaciones, hasta gerentes de cooperativas de diferentes segmentos. Es una cooperativa que entendemos que es una solución y es uno de nuestras preocupaciones como Universidad Andina, pues que se mantenga para dar una solución a estas problemáticas que son fundamentales para entender a la EPS desde su base. ¿Sí? Rápidamente, esta es la malla curricular. Nosotros tenemos 11 asignaturas. Tenemos asignaturas, por ejemplo, Epistemología de la Economía Social y Solidaria, es dictada por Giovanni Cardoso, actual gerente de la Cooperativa Policía Nacional, por ejemplo. Tenemos el tema normativo, el tema de políticas públicas, 3 materias vinculadas con finanzas, también la parte gerencial. Horarios, nosotros tenemos una maestría que es híbrida, podemos decirlo así, presencial, clases en el campus de la Universidad Andina aquí en Quito, cada 15 días, entre 9:30 y 6:45 el viernes, y los sábados de 8:30 a 6:15 de la tarde. Y en línea, algunas clases son sincrónicas por plataformas de videoconferencias. Básicamente tenemos 11 asignaturas, de las cuales 6 son asignaturas de corte en línea y 5 son presenciales. ¿Sí? Básicamente generamos
sistema híbrido para que se conozcan los alumnos, para que puedan tener una experiencia inclusive de visitas de campo y para que también puedan interactuar entre ellos y también con los profesores. Nos ha ido muy bien y hemos tenido alumnos de todas las provincias del Ecuador, especialmente de la Sierra Centro-Norte del país, ¿sí? Pero también gente de Cañar, gente de Sucumbíos, compañeras y compañeros de Manabí y de El Guayas, ¿sí? Última información, fecha máxima de postulación para quien desee pues, inscribirse en la maestría el 11 de julio del 2025, próximo viernes. Inicio de clases, esto va a ser en inicios de octubre, día 3 y 4 de octubre. Y por favor, para información adicional, pues nosotros estaremos encantados en responder cualquier inquietud a los emails de contacto. Mi nombre, carlos.onate@uasb.edu.es. Soy el coordinador académico de la maestría y la secretaria del programa, diana.rodriguez@uasb.edu.es. ¿Sí? Muchísimas gracias por la gentileza y en este momento doy el paso a la siguiente panelista, ¿sí? Marcela Pazán. Marcela, como ya lo mencioné, ella es directora territorial norte, ¿no? Marcela Pazán Toledo es una destacada profesional ecuatoriana con profunda experiencia en el sector de la economía popular y solidaria. Tiene formación que incluye el título de Ingeniería Comercial en la Universidad de la SUAY, tiene la maestría en Administración Tributaria y maestría en Economía y Finanzas Populares y Solidarias. Marcelita es una de las graduadas de nuestra universidad. Adicionalmente, ha complementado sus estudios con diplomados especializados en liderazgo cooperativo, gestión financiera, evaluación de proyectos, banca digital y otros temas relevantes. Básicamente, ella se ha forjado en la cooperativa de Crédito Jardín Azuaya, donde actualmente se desempeña como directora territorial norte. Como había comentado inicialmente, nosotros teníamos ya confirmada la presencia de Juan Carlos Urgilés, pero por temas de fuerza mayor de Juan Carlos, esperemos que no pase a mayores, justamente Marcela va a reemplazarlo en esta locución representando a la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Marcela, contigo la palabra, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente mil disculpas. En este caso Juan Carlos ha tenido pues un tema de emergencia, así que voy a intentar poder transmitir lo que Juanito lo haría en este momento. Voy a empezar a compartir pantalla, así que si me confirman por favor si la estamos visualizando. Sí, estamos ya con pantalla, por favor, si le pone pantalla completa. Ahí estamos. Estamos listos, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Carlos Naranjo, quien antecedió en la palabra, creo que fue bastante enfático en mencionar un poco la inconstitucionalidad de la normativa. Aquí creo que surgen algunas preguntas que nosotros también nos hemos hecho, ¿no? ¿A quién sirve esta transformación? Pasar de ser cooperativas reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a una Superintendencia de Bancos. Ya lo estábamos hasta el 2013, que fue la creación de la Superintendencia. Sin embargo, ahora se propone no solo el paso hacia la super de bancos, sino también una transformación a sociedades anónimas. ¿A quién sirve esta transformación? ¿Al socio? ¿A la comunidad? ¿O al capital financiero concentrado? Esa es una primera pregunta de reflexión que espero pues que al final de esta jornada pues tener muchas más respuestas, ¿no? Este debate sobre lo de la conversión de las cooperativas ni siquiera es técnico, ¿sí? Sino es un tema que obedece netamente a un enfoque político, a un enfoque ético y a un enfoque sobre todo cultural, por la razón de ser de las cooperativas, las cuales no solamente hacen intermediación financiera, es decir, no solamente hacen el tema de captación de recursos y colocación al crédito, sino que en realidad son estructuras vivas que se vuelven de la práctica de la construcción de un tejido social local. Estos de aquí pertenecen a una historia de un pueblo que sobre todo ha trabajado y emergen las cooperativas como un enfoque de resistencia a la exclusión financiera. Es decir, las principales cooperativas han sido creadas o han sido generadas a través de un proceso de construcción de la misma gente debido a la falta de oportunidades en inclusión financiera en la banca tradicional. Aquí nosotros podemos ver que hay una relación directa del ser humano al vernos como comunidad, al ser interdependientes y sobre todo responsables de lo común. Porque en una cooperativa, al ser de propiedad común, al administrar bienes comunes, tenemos que ser responsables de lo común.
es decir, de lo que ha sido construido como una propiedad de la comunidad. Así que la transformación que se propone en realidad no busca eficiencia, no es porque las cooperativas seamos malas, no es porque las cooperativas respondamos a un riesgo sistémico, sino que lo que busca es que las cooperativas cambiemos a un modelo hegemónico del capital, que es la banca tradicional. Aquí he puesto algunas diferencias, creo que de las generales, de las que están como un poco más a criterios generales, ¿no? De lo que es la diferencia entre una cooperativa y un banco. Bueno, ya lo he dicho, propiedad colectiva, un socio igual un voto. Si las cooperativas tienen 800.000 socios, pues las cooperativas tienen que lograr la representación de esos 800.000 socios en las estructuras de gobierno. Sí, esa es parte de la responsabilidad de las cooperativas. En los bancos es de propiedad accionaria. Quien tiene más capital, tiene más poder en el proceso de toma de decisiones. Las cooperativas no persiguen un lucro, sino lo que buscan es el bienestar de sus comunidades, mejorar las condiciones de vida de sus socios, mientras que los bancos sí buscan un lucro como fin principal, buscar el rendimiento, buscar la maximización de los rendimientos de sus capitales. ¿Qué pasa en las cooperativas con los excedentes? Las cooperativas no generan utilidad, sino por su eficiencia operativa generan excedentes. Estos de aquí son reinvertidos dentro de la cooperativa, tanto en el fortalecimiento de su patrimonio como también en los servicios. Y estos son trasladados directamente a través de la prestación de servicios en la comunidad. Mientras que los bancos, pues sí tienen la repartición de dividendos, es decir, la repartición de las utilidades basadas en el número de acciones y el capital que tengan, en este caso, los dueños de los bancos. Las cooperativas se rigen por un control democrático de los socios, que tiene que ser a través de una participación, rendición de cuentas y transparencia, mientras que en los bancos se rigen a un control corporativo por parte de una junta directiva que son los representantes de los accionistas, más no de los clientes de los bancos. Las cooperativas tienen organismo de control, no es que las cooperativas no están controladas, las cooperativas tienen organismo de control, que en este caso están reguladas por la superintendencia, amparadas por una ley y su reglamento. Los bancos también tienen una entidad de control, que es la Superintendencia de Bancos, y también tienen una ley para la regulación de los bancos. Entonces, esas son como que algunas principales diferencias técnicas, pero yo quiero señalar algo que va más allá de lo técnico. Estos dos autores que últimamente pues, me han enseñado un montón, Jung-Chul señala que el sistema neoliberal convierte a las personas, a los sujetos, en objetos o en proyectos individuales de rendimiento. Entonces, el enfocarse en un rendimiento, el enfocarse en la eficiencia, en buscar la seguridad, el robustecer capitales, lo que hace es convertirnos a las personas en objetos. Por eso quieren que seamos clientes de un sistema financiero. Cuando en las cooperativas nosotros somos sujetos, somos propietarios, somos participativos, activos en el sistema financiero que nosotros hemos construido, que se basa sobre todo en principios de solidaridad. Las cooperativas, en cambio, lo que hacen es desmercantilizar los vínculos y priorizan el nosotros, el trabajo colectivo, la construcción desde lo común frente al yo individual. Otro autor también señala, Bourdieu en este caso habla de los tipos de capital y me voy a concentrar en el capital social. Las cooperativas generan capital relacional porque pertenecen a un trabajo colectivo, fortalecen redes de cooperación, profundizan el trabajo asociativo como parte de una construcción de confianza. El hecho de yo trasladar mis ahorros a una institución financiera en la que yo soy dueño, en la que yo participo, en la que yo soy socio y se dinamizan economías locales es un proceso de construcción de confianza que fortalece el tejido social en las localidades. Forzar una transformación sería una ruptura institucional y cultural. No solamente es del tema de lo legal, no es un acto societario nada más, sino realmente rompe esta estructura de cultura desde lo común y obviamente su estructura organizacional que es con la participación de todos los socios en la toma de decisiones,
en el fortalecimiento también de las acciones de educación, de formación y de desarrollo local. Las cooperativas tienen un impacto ya ecosistémico. Y también sé que la ley protege a los servicios ecosistémicos. En el caso de las cooperativas, al tener un principio de propiedad común, se genera algunos actos financieros que es reducir el costo de los recursos porque ya se vuelve un recurso propio y eso me permite que como cooperativa poder canalizar a través del crédito con tasas más económicas, prestar servicios a costos más económicos e incluso generar proyectos de desarrollo, como es, por ejemplo, el tema de los corresponsales, el fortalecimiento de las capacidades a través de la educación, no solo financiera, sino cooperativa. Todo esto es un acto ecosistémico que se produce por la razón de ser de las cooperativas y no podemos nosotros mercantilizar los servicios ecosistémicos, ¿sí? Las cooperativas generan circuitos económicos cortos. El ahorro de la comunidad es el que financia su propio desarrollo, ¿sí? El mismo ahorro que los socios de cada una de las localidades en donde están presentes las cooperativas es ese mismo el que a través de la gestión de los recursos, quienes trabajamos en las cooperativas lo que hacemos es eso, administrar los recursos de los socios canalizándolos a través del crédito. Entonces, los socios, desde sus propios ahorros, son los que están financiando el desarrollo de sus localidades. Cuando nosotros trabajamos de cooperativas creadas y generadas en una localidad, las cooperativas se vuelven guardianas de esa soberanía financiera. Cuando nosotros trabajamos con una cooperativa, impulsamos emprendimientos dentro de la localidad, generamos empleo dentro de la localidad, pagamos impuestos en cada una de las localidades, porque eso también se piensa que las cooperativas no pagan impuestos. Revisen cuánto pagan en impuestos las cooperativas y más bien revisen quiénes son los deudores este rato del país. Todo ese dinero canalizado a través de estas actividades, lo que hacen es que el propio pueblo, que la propia localidad tenga la autosuficiencia para gestionar, en este caso, el desarrollo y la gestión de los recursos. Las cooperativas también sostienen las economías en territorios que han sido principalmente excluidos. La razón de ser de Jardín Azuayo es esa. Jardín Azuayo nace por la necesidad de tener acceso a finanzas solidarias, porque había un grave problema de exclusión financiera. Así nace Jardín Azuayo, así Jardín Azuayo ha ido creciendo también a través de otros espacios donde ha habido la necesidad de la misma gente, quienes han solicitado, en este caso, la cercanía a través de nuevos puntos de atención. Entonces, y eso pasa con la mayoría de las cooperativas. Surgen como una necesidad. Una necesidad. ¿Y en dónde surge? En las zonas rurales, en las zonas de nuestros pueblos y en periferias urbanas. Es decir, donde no llega el banco, porque no es rentable, porque el gasto operativo es mayor a los ingresos que puede tener del crédito, pues ahí es donde llega la cooperativa, pero por sentido de comunidad. ¿Cuáles son los riesgos ante la implementación de esta normativa? Primero, pues que haya una pérdida del control territorial de los recursos, ya lo expliqué, la gestión y la administración de los recursos es del propio ahorro de los socios, de las localidades, de las comunidades, y yo perdería el control, porque dependería, pues en este caso, de dónde el banco necesita por su gestión administrativa colocar los puntos de atención. Hay un debilitamiento de la economía popular y solidaria y también de la desconcentración económica. Todo esto va a regresar a las grandes ciudades porque precisamente pues, el tema de la función diferenciada de las cooperativas versus los bancos es lo que nos permite a nosotros estar en los territorios. Hay una privatización encubierta del sistema cooperativo porque es lo que se está buscando. Y claro, se desnaturaliza por completo el modelo solidario. Ahora, tampoco todo es malo, ¿no? Aquí nosotros también estamos buscando construir algunas alternativas. Y claro, en este caso lo que nosotros también proponemos y estamos abiertos es a fortalecer el marco regulatorio que tienen las cooperativas. Es decir, si hay un problema de control de las cooperativas, fortalezcamos el marco de control, fortalezcamos el marco regulatorio. Existen las instituciones adecuadas para hacerlo. Si debemos mejorar en algunos temas de gestión, de transparencia, de indicadores, pues hagámoslo.
tenemos, creo que, agentes que estamos completamente preparados para poder participar en estos espacios de diálogo y de construcción, exigir una interpretación constitucional y sobre todo representativa del sector, porque ya lo mencionó Carlitos, realmente pues voy a decirlo así, esta disposición transitoria, voy a decirlo con su nombre, literalmente entró en un momento dado y no hubo espacio para la participación de los actores del sector, no hubo espacio para un pronunciamiento de quienes incluso han sido los voceros del sector y quienes han participado incluso desde la construcción de la ley, de la normativa, desde los cambios principales que hubieron en la Constitución, no hubo. Entonces, lo que estamos buscando es más bien pedir al gobierno estos espacios para realmente debatir, para realmente proponer y ver algunas otras alternativas que puedan ser tomadas en cuenta. Hay que defender el modelo cooperativo como un instrumento de inclusión, como una fuerza de cohesión social, pero sobre todo por su impacto en el desarrollo local. Así que todos los actores de la EPS lo que estamos haciendo es buscando precisamente estos espacios como el de hoy, de conversación, de debate, de incluso también mostrar algunas perspectivas del impacto que podría tener la implementación de esta norma que técnicamente es inviable, técnicamente no es posible cambiar una cooperativa hacia un banco. Implicaría, más allá de un cambio de nombre societario, es cambiar todo su deber ser, toda su forma de trabajo. No solo son indicadores técnicos, sino realmente esto implicaría la pérdida de identidad de una institución financiera solidaria para convertirse ya en un modelo financiero de capitales. Eso es lo que les puedo comentar, pues desde lo que hemos hecho también como cooperativa, desde el sentir de nuestros socios y de los compañeros que hemos estado en esto por algunos años. Muchas gracias, Carlitos. Muchísimas gracias, estimada Marcelita, por su presentación. Y pues vamos a dar paso a la última persona que va a hacer la presentación desde la Caja Central Financop, ¿sí? Voy a hacer una breve lectura de la hoja de vida de nuestro último panelista, Marín Bautista. Marín Bautista es gerente general de la Caja Central Financop. Es doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Tiene especializaciones en inclusión financiera y buen gobierno. Tiene un diplomado en sostenibilidad e inclusión financiera y se encuentra cursando actualmente la maestría en economía y finanzas populares y solidarias. Marín es un conferencista internacional sobre desarrollo cooperativo, fortalecimiento y gestión empresarial. ¿Sí? Marín también, todos lo conocen. Marín es una de las figuras importantes dentro de nuestro sector financiero popular y solidario y que hoy nos acompaña con esta presentación. Querido Marín, contigo la palabra, por favor. Muchas gracias, estimado Carlos. Buenas noches a todos y a todas. Sí nos convoca a este conversatorio, esta ley de integración pública que realmente fue prácticamente sorpresiva. Y lo que dijo Marcela hace un rato es cierto. No ha habido una convocatoria a los voceros, a los representantes de las cooperativas a dialogar con ellos. Es decir, debieron habernos convocado para conversar y para ilustrar también a los asambleístas, porque probablemente hay muchos de ellos que no conocen claramente qué significa la economía popular y solidaria, qué abraza, qué son las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, en el segundo debate apareció en la convocatoria el día 24 de junio, ya lo dijo bien Carlitos también. Marcela, creo que me facilitaron un montón algunos datos que yo tenía para conversar, pero bueno, vamos a mirar. Realmente sí, aquí hay un tema que ellos hablan de seguridad, hablan de riesgos,
sistémicos, hablan de dar un plazo y hacer una evaluación a las cooperativas. Y esta junta, esta nueva junta que se constituirá probablemente los próximos días, deberá determinar cuáles son las cooperativas que tengan cierto nivel de riesgos para poder disponer que se constituyan en sociedad anónima. Quiero señalar que la Junta de Política Financiera en marzo de este año promulgó una norma, la norma 141, en el cual ya habla de riesgo sistémico y habla de la interconectividad. Y entonces, de alguna manera, yo no sé si esto nació recién o se asoció a esa regulación de la Junta Financiera. Sin embargo, la Junta Financiera en esa misma norma señala un plazo de implementación a partir del próximo año 26. Y además hay algunos mecanismos, digamos, de determinar si alguna de las cooperativas tienen este problema para poder incrementar su patrimonio, exigir un incremento de patrimonio si alguna de estas cooperativas tuviere cierta brecha. Esto realmente hay instrumentos, ya estamos instrumentados. Y con lo que dijo Marcela, efectivamente, ya estamos regulados, siempre hemos estado regulados. Quiero decir que las cooperativas también, claro, nacieron chiquitas, fueron creciendo, fueron posesionándose más, abriendo mercados y las personas voluntariamente fueron incorporadas. La primera ley de cooperativas en el Ecuador es de 1937. La reforma a esta ley del año 1937 es en los años 60 y después de ahí viene luego de ligeras reformas, la LOEPS, digamos, donde ya nace y tiene asociación con digamos, la Constitución Política del Ecuador. Consta en la Constitución, no voy a entrar un poco más en este tema, porque ya se señaló con claridad, pero el tema de sociedad anónima realmente nosotros vemos que no es el camino, no es viable, como lo ha dicho claramente los dos expositores anteriores, que me van a relevar de eso, pero sin embargo yo quiero mencionar también de qué estamos hablando. Sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el sistema cooperativo del Ecuador? El sistema cooperativo ecuatoriano tiene 6.109.000 socios. 6.109.000 socios y eso es aproximadamente el 80% de la población económicamente activa. Es poderoso. Obviamente, si sumamos a estos 6.109.000 personas socias de las cooperativas de ahorro y crédito, sumamos sus familias, obviamente que vamos a tener un monto mayor. Es decir, el sistema cooperativo está bien arraigado en la comunidad, está bien arraigado en la población. Es prácticamente una identidad cooperativa. Tienen un sentimiento de pertenencia de las cooperativas. Por eso es que han crecido. Y fíjense, ve, del año 2012 al 2025, el número de asociados en las cooperativas ha crecido 359%. 359%, que obviamente ha despertado seguramente también la preocupación de otros actores en el mercado financiero, porque las cooperativas no es que han crecido así nomás. Las cooperativas tienen historia, las cooperativas hay un trabajo fuertísimo. Lo que decía Marcela, por ejemplo, la historia de la Jardín Azuayo, es una cooperativa que nació con propósito y todas las cooperativas tienen un propósito y su propósito está asociado a la comunidad. Cómo ser más incluyentes, cómo desarrollar las comunidades,
cómo apoyar a estos pequeños artesanos, pequeños emprendedores, a confiar en su cooperativa, primero en sus ahorritos y luego darle crédito, confiar en esos socios. Y si hay un apetito de riesgo, desde luego que hay un apetito de riesgo porque ellos son socios, no son clientes de las cooperativas, son socios. Y hay que reconocer esa calidad de socios que tiene y por eso las cooperativas le brindan también este servicio y su objetivo fundamental obviamente no es hacer grandes utilidades, sino obviamente tiene que ser sostenibles, tienen que tener una rentabilidad razonable, ser sostenibles y ya se dijo también hay una reciprocidad luego de los excedentes. Pero algo importante, esta inclusión está, fíjense, ve más o menos igualando la participación del hombre y la mujer. Hombres 51%, mujeres 49%, casi están tablas. Este es un logro importantísimo del sector cooperativo. Y claro, aquí ya se señalaron algunas diferencias, pero yo quiero decir y enfatizar algo importante también, que es el tema de gobernanza. Quiero enfatizar esto, porque la gobernanza de una cooperativa es participativa, donde cada socio tiene un mismo peso, tengan $100 de aportaciones o tengan $10 de certificado de aportación, tienen el mismo peso. Y hay normas, hay reglas de, digamos, de participación. Todo está normado y todos participan. Probablemente hay que fortalecer más, efectivamente, pero existen reglas participativas. Por el lado de las acciones, por el lado de las sociedades anónimas, las sociedades anónimas son sociedades de capital y ahí no pesa el número de socios, pesa el que tiene más capital en la empresa. Seguramente 20 personas con mayor capacidad de aportes pueden ser dueños de una organización cooperativa si es que se da paso a la creación o a la conversión de sociedad anónima. Ya se dijo que no es posible, pero no sabemos cuáles sean los resultados. Se han presentado ya algunos recursos de inconstitucionalidad y seguramente tendrá que ver una resolución de parte digamos, de los jueces constitucionales, pero mientras tanto esto es así. Los mayores accionistas pueden apropiarse de la institución. Ellos son los que ponen consejos o directorios, ponen la gerencia, disponen los servicios y seguramente siempre primará la rentabilidad, que ese es el propósito natural de estas organizaciones. Tenemos aproximadamente 6.000 puntos de atención de las cooperativas, más de 6.000 puntos de atención de las cooperativas a nivel nacional. El 60% de las oficinas de las cooperativas están localizadas en zonas, digamos, comunitarias, etcétera. Y si es que hay un cambio y una nueva visión de esta cooperativa, que ya no sería cooperativa, sino sería una sociedad anónima, es probable que esta función, que este rol que las cooperativas cumplen en la sociedad, probablemente ya no se cumpla, porque ahí lo que va a primar obviamente es la rentabilidad del capital. Si estas localidades no son rentables para la institución nueva, para el banco, simplemente lo trasladan, ¿no? Lo cual difiere mucho de la visión cooperativa que tiene un aparejo social de ayuda, de protección, de desarrollo, perdón, de impulso a esas personas, a esas comunidades generalmente excluidas o no tienen otras alternativas de servicios. Em, las cooperativas, como ya se dijo también, no solamente atienden servicios financieros,
ahorro, créditos, ahora servicios digitales, transaccionalidad, etcétera. Entraremos próximamente al tema de la interoperatividad, se reducirán los costos. ¿Quiénes se benefician? Los socios, sino que las cooperativas además tienen otros programas de carácter social, hacen educación financiera, no solamente por regulación que existe para el Cemento uno, sino hacen educación financiera para que sus socios crezcan, para que sus socios puedan administrar mejor sus proyectos, sus emprendimientos, sus ahorros, etcétera, su crédito, en fin. Y hay un impulso fuerte al tema de sostenibilidad y la inclusión de género. Ese es un punto muy importante, digamos, que las cooperativas ahora están incursionando y eso es muy positivo para la sociedad. Em, claro, hay un tema siempre al lado, ¿no? Seguramente la cooperativa tiene una rentabilidad, como vimos en el año 2024, del orden del 2%, mientras que otras instituciones de capital aproximan el 12% de rentabilidad sobre su patrimonio. Es decir, el ROE de la banca es aproximadamente 12 y el ROE de las cooperativas es algo más del 2%. ¿Por qué? Porque también hay, digamos, un tema de apoyo a sus socios. Si bien es cierto, y hay que decirlo, hay algunas debilidades también de gestión, algunas otras debilidades que siempre se habla de la mora. La mora, sí, la mora en los bancos está más o menos 3,5, la mora en las cooperativas está por el orden del 8% como promedio. Es otro tema que hay. Sí, pero hay un aspecto adicional. Las cooperativas tienen regulación. Yo no veo una brecha tan grande entre la regulación bancaria y la regulación cooperativa. Y eso que las cooperativas tienen orientación a limitados servicios. No tiene los mismos servicios que los bancos. Sin embargo, tiene regulaciones más o menos similares. Y un tema que no podemos soslayar es el tema de la seguridad financiera. Antes se llamaba la Red de Seguridad Financiera, ahora la Ley de Seguridad Financiera. ¿Qué abarca la Ley de Seguridad Financiera, del cual las cooperativas contribuimos a ello? Es a la constitución del Fondo de Liquidez para solventar eventuales eventos de liquidez que pudieran tener las cooperativas. Obviamente el primer gatillo es la caja central, pero hay otro gatillo, digamos, importante que es el fondo de liquidez. Ese fondo de liquidez está por el orden de $1.000 millones aportado por las cooperativas. Y también hay otro tema que es bueno señalarlo y eso refiere al seguro de depósitos. Las cooperativas todas pagan un seguro de depósito, una prima, y esta prima da derechos también si eventualmente hay un problema fallido en la cooperativa, el COSEDE va a retribuir hasta 32.000 en el Cemento uno a los socios que tengan depósitos, digamos, hasta ese monto. $32.000 es un promedio bien importante. Al Cemento uno, al Cemento 2 está por el orden de $11.000, Cemento 3, $5.000 aproximadamente sobre su depósito. Esas son las reglas de protección que existen, que las cooperativas contribuimos. Ojo, también las cooperativas todas tienen su disciplina de riesgos, tienen regulaciones de riesgos, no solamente riesgo de crédito, riesgo de liquidez, tienen riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo legal, riesgo reputacional, etcétera. Tienen todos los instrumentos y tenemos regulación. Antes, desde la crisis financiera, antes de la crisis financiera, donde hubieron problemas que se liquidaron varios bancos, que fue en el año 1999, ya estaban 20 cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos
Y bueno, en esa época se trató de blindar este eventual contagio que podría haber a las cooperativas. No quebraron ninguna de las cooperativas en esa crisis tan dura que fue en el año 99, igual que las otras crisis, digamos, del 2008, etcétera, la burbuja inmobiliaria que también afectó al país. Eh, sí, estamos regulados. Probablemente hay que revisar, ya se señaló, algunas regulaciones. Probablemente hay que mejorar. Y yo creo por ese impacto tan importante que tienen las cooperativas en en la sociedad, en la economía nacional, hay que fortalecer el control. Fortalecer el control, hay que ser más exigentes seguramente con cooperativas que puedan tener un riesgo mayor si es que en algún momento entrasen en una situación de insolvencia. Pero hay que proteger, hoy día hay que proteger. Creo que ese es el mejor camino, fortalecer el sistema de la economía popular y solidaria. Claro, nosotros estamos hablando de estos temas de la sostenibilidad orientado al ambiente, el tema social y el tema de gobernanza. El tema de gobernanza, Carlos señaló algunos puntos, digamos, que le preocupan a él, y yo creo que sí, tenemos que fortalecer, hay que educar mejor a nuestros consejos, hay que educar mejor a nuestras gerencias, pero también hay que exigirle más, porque hoy día, así como está el mundo tan cambiante, como está el país también tan cambiante, no podemos tomar medidas desinformadas. Tenemos que tomar decisiones informadas y para eso hay que educar o hay que fortalecer la educación de los directivos, porque ellos toman decisiones, la gerencia, las herramientas que ellos tienen que utilizar para tomar decisiones, sin duda alguna, apropiadas. Acá hay unos datos que son importantes y quiero referirme a ellos. Em, Fíjense, ven, nosotros tenemos una participación muy importante, tenemos prácticamente 28%, nos estamos aproximando al 30% de participación dentro del sistema financiero nacional. La banca privada tiene 64,8%, la banca pública 27,9%, perdón, la economía popular y solidaria 27,9% y la banca pública 7,3%. Es decir, de los 110.000 millones de dólares que representa el sistema financiero nacional, las cooperativas de ahorro y crédito o el sector financiero popular y solidario registra 30.803 millones de dólares. El segmento 1 de todo esto representa el 80%. O sea, y enfatizo ese segmento 1 porque de alguna manera sí he escuchado algo al respecto. Sin embargo, no podemos afirmar nada porque la Junta no está instalada y la Junta todavía tiene que determinar algunas normas dentro de 90 días, calendario, no calendario, dijo Carlos, explicó muy bien eh, que podrían ser mucho más días, determinar cuáles son las reglas de juego y cómo va a analizar a las cooperativas para determinar si continúa la vigencia de la ley, así como está, determinar qué cooperativas deberían salir, digamos, de la economía popular y solidaria y pasar al sector privado financiero, que no es admisible, igualmente pensamos y estamos, como señalé hace un rato, ya se presentó un recurso de inconstitucionalidad y hay que seguir eso. Eh, Hay otro tema, digamos, que es la cartera de microcrédito. El microcrédito, muchas veces hemos escuchado que la banca es la líder en este tema y no es así. Amigos, toda la cartera de microcrédito hasta mayo
corresponde a 11.514 millones de dólares, de los cuales el sector financiero popular y solidario maneja o administra 7.450 millones de dólares. Es decir, la cartera de microfinanzas en el Ecuador, la economía popular y solidaria registra el 65%. El 65%. Amigos, somos poderosos, somos poderosos. Contribuimos fuertemente al desarrollo del país a través de nuestros microempresarios, financiándoles, apoyándoles a ellos. La banca registra 28% de esta cartera y la banca pública el 7%. O sea, aquí tenemos algunas particularidades que nos hacen más potentes como cooperativas de ahorro y crédito. Ese concepto de ser inclusivos, que hacemos inclusión financiera, se revela en estas cifras. El 37% de la cartera, de toda la cartera que tiene el sector financiero popular y solidario, que es 20.047 millones, el 37% corresponde a la microempresa. Yo creo que, al igual que Marcela, le escuché algo en este sentido, creo que no hay que patear el tablero, sin perjuicio de las acciones que se vienen tomando, hay que continuarlas férreamente, sin duda alguna, pero yo creo que tenemos que llegar al diálogo, tenemos que conversar con las autoridades. Creo que es vital este diálogo con las autoridades. No sé si con el presidente constitucional de la República, con las instancias hay que llegar seguramente a la Asamblea, hay que hablar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. No he escuchado, digamos, algún comentario de las CEPS, pero tenemos que conversar porque este sistema tiene que fortalecerse y es lo que nosotros aspiramos. Yo digo, cumplir las regulaciones, hay que cumplirlas, tenemos que cumplirlas. El que no cumple, hay sanciones. Las sanciones están clarísimas. Seguramente en este proceso de fortalecimiento que nosotros podemos exigir, será un proceso progresivo, paulatino, digamos, ¿no? No es de hoy para mañana, pero tenemos que ir en esa línea. Creo que hay que fortalecer por todo lo que hace y todo lo que es el sector financiero popular y solidario. Yo no sé si podemos llegar, tal vez se me ocurre, porque los socios de las cooperativas voluntariamente dijeron, quiero ser socio de esta cooperativa. Y se registró y adquirió su certificado de aportación y es socio de esa cooperativa. Ahora, por una ley, no le pueden decir usted ya no es socio de esa cooperativa, usted ahora va a ser accionista. ¿No? Ese es un tema fuerte, digamos, que yo creo que se puede consultar a los socios. Tenemos 6 millones de socios, sí, pero hay que conversar con ellos. Ellos son los dueños de las cooperativas. Creo que hay que buscar los mecanismos para que las cooperativas no caigan en grupos minoritarios. Grupos minoritarios nos referimos a que mañana hagan una escisión de todo el sector y digan esto se va para acá y el sector popular y solidario se reduzca a estas cooperativas pequeñas. Yo creo que en conjunto todas las cooperativas nacieron chiquititas. La cooperativa más grande del Ecuador es una de las top 3 a nivel latinoamericano. Está la IEP, está la Copeuch de Chile, está la Copenae de Costa Rica. Luego está también las Cajas Populares de México. O sea, nosotros tenemos una cooperativa líder en su tamaño, digamos, a las cooperativas de Latinoamérica.
Son temas que no son menores y yo creo que tenemos que retomar. Tenemos que retomar de forma serena, forma propositiva, de forma reflexiva, y hemos reflexionado aquí también, pero creo que hay que tomar este tema en serio y hay que hacer una hoja de ruta. Hay que hacer una hoja de ruta, ojalá en consenso con todos los organismos de representación del sistema de la economía popular y solidaria, porque todos deberíamos unirnos y caminar a una misma línea, a un mismo horizonte. ¿Cuál es el propósito? Hacer más fuerte, más competitiva, más sólida, más comprometida a las instituciones que corresponden al sector de la economía popular y solidaria. Yo quería hacer una reflexión aquí y decíamos, bueno, las cooperativas son el reflejo de la fuerza colectiva y la solidaridad frente a desafíos es cuando más unidos debemos caminar. Vamos juntos a construir puentes de diálogo, siempre pensando en el bienestar de nuestros socios. Eh, Creo que es un desafío potente, pero tenemos que realizarlo. Creo que ahí está el desafío. Muchas gracias. Agradecemos la participación de María Bautista dentro de esta mesa de diálogo. Y bueno, nada más me quedo con estas palabras, ¿no? Me parece que esta frase fuerza colectiva es importante, es fundamental. Vamos a ver cómo sale el reglamento, qué va a pasar con, con algunas demandas de inconstitucionalidad y tengo entendido ya entraron, pero es un momento complicado para el cooperativismo en general, ¿sí? Y me parece que la fuerza de la unión va a ser importante, fundamental, eh, entendiendo la importancia del sector, ¿sí? A nivel del número de activos, a nivel de la cartera de microcrédito, de la parte productiva de los pequeños productores, medianos, micro productores del país, ¿sí? Y también entendiendo que existen algunos temas que pueden ser mejorables, ¿sí? Esta autocrítica que también el doctor Naranjo lo había comentado es importante, pero el sector es un sector que debe mantenerse unido, fuerte y básicamente trabajando como lo he venido haciendo en estos años. Con este mensaje, pues voy por terminado esta mesa de diálogo, agradeciendo la participación de todas y todos quienes nos han acompañado en estas 2 horas prácticamente, ¿sí? Y nada más, hemos de seguir conversando sobre estos temas, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y, y bueno, les mantendremos en comunicación y en información sobre nuevas mesas y nuevos conversatorios al respecto. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Marcelita, muchísimas gracias, Marín, y compañeras y compañeros asistentes. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos.